Vamos a volver al Congreso de la República, sesión de la Comisión de Ética del Congreso. Ahí tenemos ya la presencia de la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, que ella misma pidió participar en esta sesión del Parlamento para ofrecer sus descargos sobre la denuncia que lo vincula con concesiones mineras a través de la empresa Cemento Amazónico. De acuerdo con la información, Omonte tuvo una concesión minera en Huánuco a través de esta compañía, pese a que la Ley General de Minería les prohíbe a los legisladores participar en este sector. Vamos a escuchar parte de la primera intervención de la ministra de la Mujer. En un segundo momento trataré también los cargos y descargos de temas que se me plantearon el día de hoy, pero entiendo que finalmente es un tema que se escapó a los asesores de la comisión, por tanto se me plantearon temas adicionales el día de hoy en la mañana, pero no hay mayor inconveniente y también los voy a sustentar ahora después de haber tratado el primer tema. En cuanto a los cargos imputados, en las notas periodísticas y en el oficio cursado a la comisión por el congresista Carlos Brus, se me imputan los siguientes cargos. Primero, que al poseer el 10% de acciones de la empresa Cemento Amazónico SAC, la suscrita había transgredido el artículo 92 de la Constitución Política del Perú y el numeral C del artículo 19 del Reglamento del Congreso de la República, que taxativamente señalan que es incompatible con el cargo de congresista la condición de gerentes, apoderados, representantes, mandatarios, abogados, accionistas, mayoritarios o miembros del directorio de empresas o instituciones privadas que durante su mandato parlamentario obtengan concesiones del Estado. Que habría infringido el artículo 31 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo 014-92, que expresamente prohíbe a los miembros del Poder Legislativo ejercer actividades de la industria minera durante el ejercicio de sus funciones o empleos. Que, asimismo, habría infringido el artículo 10 de la Ley de Contrataciones con el Estado, que impiden participar como postor o contratista en todo proceso de contratación pública hasta 12 meses después de haber dejado el cargo a los congresistas, sus cónyuges, convivientes o sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Cuarto, que habría utilizado a la persona del señor Rosendo Ávila Vargas y su cónyuge para solicitar 3 concesiones mineras, Panao 10, Chonta Calera y Chonta 10, toda vez que la misma, es decir yo, sabía que no podía figurar en toda la tramitación de dichas concesiones, conforme se señala en el oficio remitido por el señor congresista Carlos Brus. Quinto, que he transgredido el Código de Ética Parlamentaria al haber presentado iniciativas legislativas relacionadas con la actividad minera, supuestamente con la finalidad de beneficiarme. Absolución de los cargos. Con relación a la presunta transgresión del artículo 92 de la Constitución y el artículo 19, literal C, del Reglamento del Congreso de la República, absuelvo el cargo en los siguientes términos. Primero, mediante escritura pública del 2 de julio del 2012, se constituyó la empresa Cemento Amazónico SAC, la misma que se encuentra inscrita en la partida electrónica 1102-1256 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tingo María, con un capital social de 270.000 nuevos soles, representado por 270.000 acciones de un valor nominal de un nuevo sol, de las cuales 27.000 acciones nominativas representan mi participación en dicha empresa. 2. Esta empresa está conformada por 8 personas. Osterlin Luis Dayer Ampudia, con 97.200 acciones nominativas, mediante el aporte efectivo de 97.000 nuevos soles. Luis William Dayer Fernández, con 27.000 acciones. William Paul Dayer Osorio, con 27.000 acciones.
Sergio Iván Dyer Osorio con 27.000 acciones, Yasmín Dyer Osorio con 27.000 acciones, Carmen Omonte Durán con 27.000 acciones, Edward Moisés Dyer Ampudia con 27.000 acciones, Lodomiro Sánchez Mejía con 10.800 acciones. 3. Los representantes legales de esta empresa al momento de constituirse fueron el presidente de directorio, Carlos Alfonso Cipra Villarreal, director Osterlin Luis Dyer Ampudia, director William Paul Dyer Osorio, director Luis William Dyer Fernández, director Sergio Iván Dyer Osorio, director Lodomiro Sánchez Mejía, gerente general William Paul Dyer Osorio, apoderados generales Osterlin Luis Dyer Ampudia y Sergio Iván Dyer Osorio. A los pocos meses de haber iniciado la empresa su funcionamiento, se le concedió poderes amplios al señor Víctor Osorio Ramírez, quien radica en la provincia de Tingo María, Huánuco. 4. Como puede advertirse, mi participación accionaria en Cemento Amazónico SAC solo es del orden del 10% del capital social de la empresa, lo que me posiciona en condición de accionista minoritaria y por lo tanto no estoy incursa en las incompatibilidades consignadas en el literal C del artículo 19 del Reglamento del Congreso de la República, concordado con el artículo 92 de la Constitución. Tampoco tengo posición dominante en las decisiones de esta empresa. Le hago entrega, señor presidente, de la copia de la ficha registral respectiva, con lo cual acredito lo expuesto. La intervención de la congresista y ministra Carmen Omonte aquí ante la Comisión de Ética del Congreso de la República en una transmisión en vivo y en directo para la multiplataforma de RPP. Por tanto, la norma constitucional y reglamentaria ampara los derechos y facultades del estatuto parlamentario. Por lo tanto, en mi caso, no puede ser aplicable ninguna disposición en contrario que limita o restrinja tales derechos. En todo caso, frente a cualquier norma que limite derechos, se prefiere la Constitución en virtud del principio de jerarquía de las normas. 6. Finalmente, dejo constancia de que conformidad con lo normado en la Ley 27482, he cumplido con presentar mis declaraciones juradas de ingresos y bienes y rentas correspondientes en las que he consignado en forma transparente la propiedad de 27.000 acciones en Cemento Amazónico SAC por un valor de 27.000 nuevos soles. Hago énfasis en esta actitud, en esta finalmente demostración, presidente, que en todo momento fui transparente en mis actitudes, en mis propuestas, en la accionar que he tenido siempre como congresista de la República. Las copias de las declaraciones juradas de bienes y rentas han sido entregadas oportunamente en mi escrito de descargo. B. Con relación a la presunta transgresión del artículo 31 del texto único ordenado de la Ley General de Minería aprobado por el Decreto Supremo 01492, paso a absolver el cargo imputado en los siguientes términos. Primero, la prohibición expresa a los miembros del Poder Legislativo a que se refiere el artículo 31 del texto único ordenado de la Ley General de Minería para ejercer actividades mineras durante el ejercicio de sus funciones o empleos, está dirigida a la persona natural que ejerce la representación política y no a la persona jurídica, de la que éste podría ser accionista en medida que la ley referida no realiza ninguna distinción entre ambas. Consiguientemente, interpretando literalmente la prohibición de la ley, debe entenderse que ésta alcanza exclusivamente a las facultades personales del congresista, lo que he observado plenamente al momento de ejercer el cargo de congresista para el que fui electa. 2. Extender a la persona jurídica Cemento Amazónico, de la que soy accionista minoritaria, la prohibición del artículo 31 del texto único ordenado colisionaría con el precepto constitucional del artículo 92 de la Constitución, que admite la posibilidad que empresas en las que uno es congresista participe como accionista minoritario y que éstas puedan obtener concesiones del Estado.
Tercero, la titularidad de la concesión minera Luyando 10 corresponde a la persona jurídica Cemento Amazónico SAC y no a la congresista Carmen Omonte, como a ninguno de los demás accionistas en forma individual. En este sentido, es equívoco imputar la titularidad de la concesión a cualquiera de sus accionistas en forma individual, más aún tratándose de accionistas minoritarios y sin ninguna capacidad de decisión, como es mi caso. Cuarto, la gestión empresarial del proyecto minero de la concesión Luyando 10 responde a lo que es el objeto social de la empresa Cemento Amazónico, SAC. Primero, la exploración, extracción y comercialización de la materia prima caliza. Y segundo, el procesamiento, distribución y comercialización de cemento Portland y similares. En consecuencia, si la actividad minera la está ejerciendo la empresa Cemento Amazónico SAC en su condición de titular de la concesión minera, mal podría entenderse que a la congresista Carmen Omonte le alcancen las prohibiciones del artículo 31 del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Sobre este punto, adjunto los informes a petición de parte del estudio Benítez Forno y Ugaz, del estudio de abogados Aníbal Quiroga y el informe de Oficialía Mayor del Congreso de la República, los cuales concluyen de forma categórica que no encuentran causal de incompatibilidad alguna, toda vez que no cuenta con la calidad de accionista mayoritaria en una empresa titular de una concesión del Estado. Presentación de la ministra Carmen Omonte ante la Comisión de Ética. Con relación a la presunta utilización de personas interpuestas o testaferros para solicitar el otorgamiento de concesiones mineras. El señor Bruce sostiene que la congresista Omonte o la empresa de la congresista Omonte ha utilizado a un trabajador de su empresa para solicitar concesiones mineras y que ella sabía que no podía figurar en toda la tramitación de dichas concesiones. Absuelvo el cargo en los siguientes términos. Primero, niego rotundamente lo afirmado por el señor congresista Bruce, toda vez que el trámite de adquisición de la concesión minera y la gestión empresarial del proyecto minero de la empresa Cemento Amazónico SAC son de competencia de la gerencia y no de los accionistas. Carmen Omonte, como accionista minoritaria, no decide ni la inversión, ni la modalidad, ni los rubros de actividad, ni la operación de la que se valga o pueda hacer valer la empresa, aspectos que son competencia exclusiva, legal y estatutaria de la gerencia general. 2. A esto debe agregarse que ningún accionista en forma individual adopta decisiones de carácter empresarial, sino a través de la Junta de Accionistas. Y específicamente respecto de las competencias consignadas en los artículos 114 y 115 de la Ley General de Sociedades, competencias que en ningún caso se vinculan a materias como las que se discuten, que son la adquisición de derechos de concesión ni la gestión productiva del proyecto minero. 3. Complementariamente corresponde precisar que el numeral 1 del artículo 118 de la precitada Ley General de Sociedades taxativamente señala que corresponde al gerente celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. En consecuencia, el cargo que se me imputa no tiene sustento, por cuanto el trámite para el otorgamiento de concesiones mineras es de competencia y responsabilidad exclusiva del gerente y no de la Junta de Accionistas, y menos de un accionista minoritario como es mi caso, menos tratándose de una empresa conformada casi en su totalidad por familiares directos e indirectos de mi excónyuge. Por tanto, no me cabe responsabilidad legal o constitucional alguna. Es más, como congresista exijo que este tema se deslinde en la vía pertinente. Con relación a los proyectos de ley presentados por la congresista referidos a la actividad minera, absuelvo el cargo en los siguientes términos. Primero,
el artículo 4, literal E, del Código de Ética Parlamentaria, establece que son deberes de conducta de los congresistas, en el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones. Congresista. Hace una interrupción el congresista Martín Belaúnde cuando estaba en el uso de la palabra la ministra Carmen Omonte. Exige que sea declarada, que se archive esta denuncia. No puede exigir, pues, no puede exigir. Yo le ruego que se dirija en términos apropiados. No he exigido que se archive, señor congresista, creo que ha habido un malentendimiento. He hablado de otro tema. Lo que he exigido, señor congresista, es que se deslinde en la vía pertinente el que se me haya acusado del uso de testaferros. Eso es otro tema. No estamos hablando en este momento de ninguna exigencia con respecto al archivamiento del proceso de investigación o de preliminar. ¿Puedo continuar? Gracias. Continúe, Cori. Absuelvo el cargo en los siguientes términos. Con respecto a las leyes presentadas que podrían beneficiarme en algún momento o beneficiar a la empresa. Primero, el artículo 4, literal E, del Código de Ética Parlamentaria establece que son deberes de conducta de los congresistas en el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones y o en el debate o aprobación de proyectos de ley en los cuales puedan estar favorecidos intereses económicos, directos, personales o familiares. Deberán ser explicitados tales vinculaciones. Como puede advertirse de la norma glosada, la presentación de los proyectos de ley no tiene limitación alguna, salvo la condicionalidad que en el debate se haga explícita cualquier eventual vinculación. Pero este no es el caso, y más aún, independientemente de lo antes señalado, debo precisar que los proyectos de ley a los que se hacen referencia en las notas periodísticas, ninguno de ellos tiene un impacto favorable a actividad empresarial alguna, sino son absolutamente en beneficio de los departamentos, provincias y distritos en pobreza y extrema pobreza del país. Y paso a detallarlos. Primero, el proyecto de ley 1926-2012, que distribuye el 30% de los saldos anuales de canon minero entre los gobiernos locales distritales más pobres del país. Estos recursos serán destinados al financiamiento de estudios de preinversión y proyectos de inversión pública e infraestructura básica, salud, educación, saneamiento, electrificación, agrícola y vial. 2. El proyecto de ley 2297 del 2012, del cual soy adherente, toda vez que la iniciativa corresponde al congresista Mariano Portugal, propone la creación del sobrecanon minero, que viene a ser la participación efectiva y adecuada de los gobiernos regionales y locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado, por mandato de la Ley de Regalías Mineras, la ley que crea el impuesto especial a la minería y la ley que establece el marco legal gravamen especial a la minería. Estos recursos serán utilizados en la ejecución de obras de impacto regional y local. Y por último, el proyecto de ley 1595 del 2012, del cual soy adherente, toda vez que la iniciativa corresponde al congresista Tito Valle, y que propone que el Ministerio del Ambiente es la única autoridad para evaluar y certificar los estudios de impacto ambiental de proyectos de inversión públicos y privados. Anteriormente los estudios de impacto ambiental eran evaluados y aprobados por el sector correspondiente. Este proyecto de ley se convirtió finalmente en la ley 29968. Estos tres proyectos de ley son, para mi modo de ver, presidente, valiosísimos, y los volvería a firmar si tuviera la oportunidad.
por el bien del país y por el bien de las regiones más pobres del Perú. Transmisión de la Comisión de Ética con la presentación de la ministra Carmen Omonte para la multiplataforma de RPP Noticias. En este momento he separado los descargos sobre los temas que el día de hoy se me entregaron en mi despacho. El día de hoy, lunes 14, se me entregó un oficio de la Comisión de Ética añadiendo nuevos temas para que hoy los viniera también o en otro momento a absolver. Por respeto a la Comisión, por respeto al pueblo peruano y también al trabajo que está haciendo la prensa, he procurado incluirlo el día de hoy también en mis explicaciones y no dilatar los tiempos. Con relación a la presunta transgresión del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado de la empresa Aceros y Techos, ACETESA, empresa vinculada a mi ex cónyuge Osterlin Luis Dyer Ampudia, paso a absolver el cargo imputado en los siguientes términos. Primero, sobre los contratos con el Estado que hayan podido realizar las empresas vinculadas a mi excónyuge, debo señalar tajantemente que no tuve conocimiento en ningún momento de estos contratos. Tomé conocimiento de los mismos a través de los medios de comunicación. Y esto es así no solo por el hecho de no pertenecer a estas empresas como accionista, miembro del directorio, gerente o representante legal, sino también por tratarse de empresas vinculadas al Grupo Dyer, grupo empresarial familiar que trabaja desde hace más de 2 décadas en diversos rubros del comercio e industrias. 2. Es cierto que el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que están impedidos para ser postor y o contratista en todo proceso de contratación pública hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, entre otros, los congresistas de la República, impedimento que alcanzan también a sus cónyuges y a sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Tercero, independientemente de lo antes señalado, debo reiterar que la relación matrimonial que mantuve con mi excónyuge Osterlin Luis Dyer Ampudia se rigió por el régimen de separación de patrimonios, y que en la cláusula 4ª de la escritura de adopción del régimen patrimonial de separación de patrimonios, taxativamente se estableció que los futuros cónyuges, una vez que se haya realizado el matrimonio, conservarán cada uno en forma independiente uno del otro y a su total plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes presentes y futuros. Asimismo, le corresponde a cada uno de los futuros cónyuges los frutos y productos que generen sus propios bienes. Quiero señalar, presidente, que la separación de patrimonios la realizamos no como cuando yo entré a la actividad pública, a la carrera política, es decir, cuando postulé al Congreso, sino el 2007. Ya el 2007 yo estaba casada por régimen de separación de patrimonios y no se puede leer que habría alguna intencionalidad con este régimen cuando finalmente había sido hecho años antes de que yo ingresara al Congreso de la República. De lo anterior fluye que durante el matrimonio y con mayor razón a partir de mi divorcio no existe ningún derecho ni interés patrimonial común respecto a las empresas de mi excónyuge y que en virtud de este régimen él es absolutamente independiente en su actividad empresarial y en los beneficios que de ella se deriven. Es decir, no existe comunidad de intereses como excónyuge. Entiendo que en este caso la OCE y otras instituciones pertinentes ya han establecido procesos contra estas empresas y de las cuales me mantengo totalmente al margen. En mi condición de vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, durante la investigación al presidente regional de Loreto, Iván Vázquez, sobre presunta malversación de fondos, se afirma que guardé silencio y que no me inhibí,
sabiendo que mi ex esposo hacía negocios con el gobierno regional. Con relación a un supuesto comportamiento reñido con la ética en mi condición de vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y de no haberme inhibido en el proceso de investigación, absuelvo el cargo imputado en los siguientes términos. Primero, con fecha 29 de agosto del 2013, el Pleno del Congreso aprobó la propuesta de Perú Posible, mi bancada, de incorporarme como titular de la Comisión de Fiscalización en reemplazo de mi colega Modesto Julca. 2. El 4 de septiembre del 2013, en base a los acuerdos establecidos por las bancadas, ocupé el cargo de vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Sobre este aspecto, señor presidente, como a todos les consta, me encuentro ahora de licencia en el cargo de primera vicepresidenta, pero por entonces ejercía la labor en la mesa directiva. El compromiso con mi bancada y el que se pudo advertir claramente en el trabajo que realicé en la Comisión de Fiscalización fue el de abocarme con exclusividad al caso del presidente de mi partido y salvaguardar el debido proceso que se seguía en el caso vinculado al expresidente Alejandro Toledo. El día 16 de octubre del 2013 se llevó a cabo la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización, en la que estuvieron presentes los presidentes regionales de Huánuco y Loreto, quienes durante el desarrollo de la sesión hicieron sus descargos sobre presuntos indicios de corrupción de sus respectivas gestiones. En mi caso, por ser representante de Huánuco, me correspondía estar enterada y poder intervenir en los casos que correspondía al gobierno regional de Huánuco, mas no así en lo que correspondía al proceso de investigación al presidente regional de Loreto. No tenía mayor información sobre el proceso. Por lo demás, tampoco sabía de lo relativo a los contratos que había celebrado la empresa vinculada a mi excónyuge con el gobierno regional de Loreto. No está de más precisar, señor presidente, que por esta fecha ya tenía en curso un proceso de divorcio, proceso que se inició con tratativas desde inicios del mes de junio del 2013 y que culminaron en el divorcio en el mes de diciembre del año pasado. No obstante, como toda separación o disolución matrimonial, los hechos que motivaron estos distanciamientos se originaron y acentuaron a mediados del año 2012. Por tanto, luego de leer las conclusiones que paso a exponer, solicito, señor presidente, que se autorice a pasar a sesión reservada porque plantearé algunos puntos que son de índole totalmente familiar e inmediatamente para ya plantear mis conclusiones podría nuevamente invitarse a la prensa. La congresista y ministra Carmen Omonte pide que se dé un espacio para la sesión reservada. Ella dará a conocer temas de índole familiar y luego para ya sus conclusiones finales ha señalado que sí puede estar presente la prensa, que en gran número se ha hecho aquí, valga la redundancia, presente en este escenario, un escenario bastante pequeño de la comisión en la sala Bolognesi. Hace unos momentos también, y antes que se inicie la presentación de la ministra y congresista Carmen Omonte, el parlamentario Modesto Julca informó que presenta ante la Comisión de Ética, en la mesa de parte de esta comisión, un pedido para que se pueda investigar a el congresista Heriberto Benítez por su participación en el caso de la región Ancash y sobre todo porque según él intentó impedir que se realice la investigación en el caso denominado Centralita. La ministra Carmen Omonte, aquí en el curso de su presentación, ha negado que ella tenga acciones que contraríen
la Constitución y la ley en el caso de la empresa minera Cementos Amazónicos de Huánuco, porque solamente cuenta con el 10% de las acciones. E igualmente también rechaza que ella haya tenido conocimiento que se utilizó o que haya utilizado un testaferro para poder hacer los denuncios mineros que posteriormente conformaron el patrimonio de la denominada empresa en el departamento de Huánuco. De manera que el presidente está haciendo las indicaciones del caso para que se desaloje la sala. Vamos a regresar nosotros en unos momentos más para la multiplataforma de RPP en televisión, radio y página web. Regresamos en unos momentos. Bien, hacemos una breve pausa y regresaremos más adelante con las novedades en la Comisión de Ética del